This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Bueno, muy bien, y vamos ahora a cambiar radicalmente de tema. Vamos a hablar del conflicto docente. Estamos en febrero, bueno, a pocos días del comienzo de clases, y vamos a ocuparnos del tema educación, por supuesto. Estamos aquí con Amanda Martín, docente y secretaria adjunta de ADEMIS, sindicato en la Ciudad de Buenos Aires, con Julio Durán, que es decano de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, que realizó un informe interesante que revela que el aumento salarial de los docentes en 2017 fue 3 puntos inferior a la inflación, y también que plantea que no existe relación alguna entre los días de paro y las mejoras en los acuerdos salariales, entre otras cosas. Y nuestro compañero Víctor Pombinio. ¿Cómo va? Bienvenidos a los tres. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, en primer lugar, conocer primero, vamos a ver si, Julio, ¿qué es lo que plantea este estudio? Que lo que hace es tomar las diferentes provincias de nuestro país, ¿no? Y el tema salarial y cómo se llevó a cabo según las paritarias. Exactamente. El año pasado, a raíz de que el gobierno nacional decidió de que no iba a haber más paritarias nacionales, en la universidad con otros profesores e investigadores nos propusimos recoger qué información se iba concretando sobre el conflicto, que era multifacético. Se arreglaba en algunas provincias, se estallaba en otras. Hay provincias que continúan en conflicto, como Santa Cruz. Entonces se fragmentó, digamos, el marco informativo, y decidimos preparar ese reporte que salió a mitad de año por primera vez, recogiendo cómo habían sido los distintos cierres, acuerdos o soluciones implementadas en cada jurisdicción. Sí. Algunas fueron por decreto, otros fueron por aumentos con apoyo del gobierno nacional, otros fueron paritarias, digamos, en sentido estricto, ¿no? En ese entonces, y bueno, se presentó ese mapa, digamos, de la situación del conflicto, y también un poco cómo se daba una distinta evolución en la relación entre los gremios y las autoridades de cada lugar para llegar a esos acuerdos, ¿no? Había casos extremos como el de Santa Cruz, que perdieron 120 días o 115 días, 115 días de clase, sí. De clase, y están todavía en proceso de recuperar lo perdido el año pasado, y otras provincias donde solamente se perdieron 5 días de clases, en general porque hubo menor adhesión a los paros, que eso fue también lo que tratamos de recoger en el informe. La actualización de este año muestra ya la comparación con la inflación, e incluso la comparación con el índice de inflación regional en las distintas partes del país, y los acuerdos o las paritarias o los aumentos obtenidos por los docentes en cada una de esas jurisdicciones. En algunos lugares ha sido superior a la inflación el acuerdo, y en otros inferior, ¿no? Como en general es el promedio, ¿no? Es el promedio del país, fue inferior a la inflación, ¿no? Exactamente. Sin tener en cuenta las cláusulas gatillo. Sin tener en cuenta las cláusulas gatillo, porque eso es información todavía muy fragmentada y que no es fácil de obtener al no haber una fuente única de información. Hay que darse cuenta que la información actualizada por parte de las autoridades es un reporte que recién está publicado el segundo trimestre del 2017, con lo cual esa es la información consolidada del país en una comisión del Ministerio. Perdón, Durán, ¿ustedes encuentran que no existe relación entre quienes lograron mejores acuerdos salariales con quienes realizaron paro? No, habría algún matiz ahí, digamos, hay un primer análisis que es un grupo de provincias que llegaron a prontos arreglos, a prontos acuerdos en los meses de marzo y abril. En general tienen menos días de paro y en general un porcentaje de aumento superior a otro grupo. En ese caso, las que arreglaron en marzo y abril fueron 8 provincias y obtuvieron en promedio 24,5% de aumento en las paritarias, y las otras 16 provincias tienen 20,5%. Pero también es bueno aclarar que no necesariamente existe ahí una causalidad, sino simplemente es relacionar
unos datos por los cuales... Claro, porque uno también podría suponer que justamente porque en realidad tienen un mejor acuerdo salarial, entonces no se realizan... no es necesario realizar un paro. Claro, exactamente. Lo que es, digamos, tratar de expresar hipótesis de causalidad requiere otro tipo de diseño metodológico. Este simplemente es una descripción de la situación y se pueden observar cosas más o menos llamativas o dignas de interés. Como propuesta de la universidad, la idea es proponer que esa información se utilice como espacio para la discusión y quizá, ¿por qué no para proponer una política pública de largo plazo, ya que no es un año electoral y este año podría estar un poco más tranquilo? Decir, bueno, ¿por qué autoridades, gremios, sindicatos, los interesados no se proponen, no sé, que el aumento salarial en los próximos 10 años sea 2 puntos por encima de la inflación? Y como una manera de mejorar... A ver si esto, por ejemplo, ¿cómo les caería a ustedes, Amanda? ¿Y cuál es la situación de ADEMIS en este momento? Bueno, los docentes venimos de perder poder adquisitivo 2016, 2017, y el año pasado hemos cerrado un 21% en 2 cuotas, más algún bonito, cuando la inflación en el mejor de los casos fueron 24, 25. En el 2016 cerramos por 25 en 2 cuotas y tuvimos un 41 inflación. Entonces venimos arrastrando una situación complicada, a lo que se le agrega esto que haya anunciado el gobierno de querer ponerle un techo a las paritarias del 15%, sin cláusula gatillo, que en realidad nosotros entendemos que es un mensaje para los docentes, que es la primera paritaria, digamos, del año, para imponerla al resto de los trabajadores. Ahora, nosotros no entendemos que el salario de los trabajadores es lo que genera la inflación, que es un poco el discurso del gobierno, y por lo tanto nosotros estamos a la expectativa. En primer lugar, que nos convoquen, no hay ningún tipo de convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires y tampoco en otras provincias. Y por supuesto denunciar lo que fue el siguiente paso del gobierno nacional a la liquidación de la paritaria nacional, es decir, hoy no hay un ámbito nacional en donde se discute un salario único, básico, nacional, para todo el país. Que eso lo ha determinado el gobierno, ¿no? No hay más paritaria nacional, perdón. No hay paritaria nacional, no hay un monto de referencia, salvo esto que firmaron en el año 2016, de que el salario sea un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Así, con ese acuerdo del 2016, hoy un docente tendría que ganar 11.400 pesos y recién en julio se iría a 12.000. Esto está muy alejada de las previsiones de inflación. Esto teniendo en cuenta esto que plantea el gobierno, ¿no? Que sea un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Entonces sería de 11.000 pesos. 11.400. 11.400, un salario inicial, ¿no? Un salario inicial para un docente de jornada simple. Pero aquí hay que agregar todos estos condimentos. ¿En qué sentido? El nivel de inflación en relación a los salarios y el costo de la canasta familiar, que debería ser, digamos, un índice a tener en cuenta a la hora de discutir salarios. Y esto que ha realizado el gobierno, el decreto 52 de este año, de avanzar un paso más en la liquidación de este espacio salarial, que ya era limitado, hay que decirlo. ¿En qué sentido? Siempre se discutía en el ámbito de la paritaria nacional, bajo el gobierno anterior, un monto de referencia y que después discutían las provincias. Y eso generó algo que me parece que aparece en el artículo recién mencionado en el estudio, una dispersión salarial en todo el país muy compleja, es decir, que cada provincia luego se arreglara si le alcanzaba o no el dinero y después a través del fondo compensador... esa dispersión, ¿no? Perdón, ahí Amanda, aparece reflejada en el informe efectivamente esa dispersión. ¿Cuáles son las provincias donde se gana más y donde se gana menos un maestro? Bueno, yo no tengo ahora presente cómo han cerrado luego del 2017. Yo te puedo dar el dato que aparece en ese informe que recién decía, por ejemplo, para un cargo básico de 10 años de antigüedad, que es una de las referencias que se toma en el informe del Ministerio. Santa Cruz es una provincia que tiene el salario más alto, 23.800 pesos, y me parece que Santiago del Estero es la que tiene el salario más bajo en 11.000. Provincia de Buenos Aires está en 15.400. Estoy dando datos del segundo trimestre del 2017. Y Ciudad de Buenos Aires 13.800 pesos. 13.800, claro. Existe con un básico de 5.100. O sea. Tal cual. Esa disparidad existe. De allí la discusión igual también por parte del Gobierno Nacional, que dicen, bueno, en realidad de esto se tiene que ocupar cada uno de los gobernadores, que tiene que manejar su caja, y por eso creen y pretenden que la paritaria se tiene que llevar a cabo en cada una de las provincias, ¿no?
Cosa que también después del acuerdo fiscal de los gobernadores, ¿no?, con el presidente, será difícil también lograr algún tipo de aumento más allá de esto. Pero justamente me parece que ese es el desafío, tratar de, claramente el principio de la responsabilidad fiscal es un principio positivo que valora la sociedad, pero también me parece que este grado de dispersión no contribuye a la mejora de la educación argentina. Entonces, se podría poner, digamos, como meta o crear un ámbito, si no se quiere discutir del salario, como me contaba aquí recién Amanda, que no hay una convocatoria para hablar de salario, por lo menos decir, bueno, vamos a ir hacia una mayor convergencia de lo que gana un docente, o va a haber una política diciendo, bueno, la Patagonia va a tener estos tratamientos, estas provincias, demás, este tipo de cosas, o simplemente no se va a hablar, que me parece que no es una actitud positiva. Tal cual. Ahora uno se pregunta, ¿no? Porque esto nos pasa todos los años estamos sentados hablando de este mismo tema, todos los años, bueno, existe por supuesto la discusión paritaria y a partir de allí los paros en muchas provincias. Recién diste una cifra que en realidad no tenemos que acostumbrarnos a eso, pero Santa Cruz con 115 días de paro, 115 días que los chicos no fueron a clases, que son irrecuperables, no hay manera de recuperarlos. Digo, y a todos como actores de la educación, ¿cómo podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? Porque uno, ¿cuántas veces se planteó, bueno, ¿por qué no se discuten las paritarias en noviembre, así no peligran las clases? Pero bueno, finalmente esto, no sucede y siempre nos encontramos con este berenjenal en febrero a días de comenzar las clases. Bueno, el gobierno da una serie de pasos que justamente no van en el sentido de resolver esto que vos ponías en cuestión. No ha convocado, digamos, ahora anuncia este decreto de liquidación de la paritaria nacional y en realidad en noviembre estaba un poco preocupado por la reforma previsional y el pacto fiscal con los gobernadores, que es la base sobre la que se sustenta el brutal ajuste que ahora se quiere trasladar a los salarios. Ningún trabajador va a aceptar, porque es un derecho fundamental, un 15% cuando las mediciones dan entre el 19 y el 24. Yo eso lo entiendo y también entiendo lo que vos dijiste elemental. recién, Amanda, con respecto a que vienen por detrás de la inflación. Me parece justo, me parece que los docentes son claves fundamentales en cualquier sociedad y me parece importante que se les pague bien y que todo lo que sea necesario. Mi planteo viene por otro lado. Digo, ¿cómo hacemos para que los chicos, al final, que tanto se escucha esto de tener a los chicos de rehenes, esto no suceda y que los chicos queden fuera de esta discusión de alguna manera y puedan tener los días de clase, ya sea en Santa Cruz, en Formosa, en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires o en el lugar del país que sea? Creo que es sencillo, tiene que convocar, hacer una propuesta razonable, todos los sindicatos se van a sentar, debemos consultar a los docentes para ver cuál es el pliego, porque esto es otra cuestión, digamos, cuánto necesita un docente para poder vivir, llegar a la canasta familiar, y el gobierno tiene que hacer una propuesta razonable, convocar, que es lo que no está haciendo. Entonces, podemos ir a un conflicto, a un no inicio de clases, porque nosotros, por ejemplo, la semana que viene empezamos a trabajar, tenemos que hacernos presentes en las escuelas, tomar examen. No tenemos ningún tipo de noticia de convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco en provincia de Buenos Aires, por decir dos distritos importantes, pero aún así tampoco el resto de las provincias. Y en donde sí hubo convocatoria se les ofreció 15% en cuotas, sin cláusula gatillo, y naturalmente los sindicatos han consultado. El comienzo que lo veo muy complicado. Capital lo ves complicado. Lo veo muy complicado, pero la responsabilidad en primer lugar del Estado Nacional, del gobierno, que efectivamente tiene que convocar y no montar una campaña por cierto desprestigio hacia los docentes, hacia la educación pública, sino avanzar en los verdaderos problemas que tenemos, que es en el salario, en la recomposición, en la infraestructura escolar, y toda una serie de problemas que a la hora de las reuniones con el gobierno, hay que decirlo, se discuten. Los sindicatos, los docentes llevamos planteamientos concretos. Bueno, pero como dije anteriormente, aquí hay algo más, que es la paritaria nacional, que es el mensaje al conjunto de los trabajadores, entendemos nosotros, de que acepten esta rebaja salarial, porque sería una rebaja salarial objetivamente en el medio de los planes en los que también el gobierno está discutiendo, avanzar con la reforma laboral, las cláusulas de productividad, de presentismo, que también se colocan en las mesas, digamos, de negociación y que, por supuesto, digamos, vamos a rechazar. Y bueno, estamos muy, muy preocupados, pero la responsabilidad en este caso entendemos
entendemos nosotros que la tiene en primer lugar el Estado Nacional. Lo que pasa es que lamentablemente yo te escucho y creo que pues, seguramente, probablemente tenés razón en todos los puntos que estás marcando, que un 15% no es suficiente, que vienen retrasados con el salario. Pero me gustaría ver si podemos lograr ir un poquito más allá en la discusión, más allá del salario que, insisto, me parece que debiera ser justo, un buen salario para los docentes, que son la base, la educación es la base de cualquier sociedad, pero para que estas cosas no pasen, que contaba recién Durán, ¿no? Que existan chicos en Santa Cruz que esos 115 días de clases no los van a recuperar nunca más y que siempre van a tener un déficit en su educación, porque o van a tener que estudiar un año más en la escuela para equiparar lo que estudian chicos de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o de algún otro distrito. ¿Cómo hacemos para que esto no suceda? Para mí, hay una excelente oportunidad de justamente ampliar la discusión y que no se limite a los temas salariales, porque si no siempre es la repetición y no se tratan los temas más importantes, como puede ser las condiciones, otras condiciones de trabajo, la carrera docente, la reforma de la carrera docente, el perfeccionamiento, etcétera. También, digamos, recogiendo un poco de la situación en las distintas provincias, lo que se puede observar, por ejemplo, una provincia como Mendoza ha tenido muy pocos días de paro. Ahí el ministro, según me informaba, me llamó el año pasado a raíz de la publicación del importe, porque no compartía alguna de las aspectos del reporte, que está en su derecho, pero me decía que ellos tienen una cláusula de presentismo por el cual, digamos, se atempera o no se transmite el conflicto por diferencias, digamos, entre los trabajadores y el empleador, que es el Estado principal, no se transmite el eslabón más débil, que son los chicos y muchas veces las familias más desfavorecidas, que tienen menos medios para protegerse, digamos, del impacto de la pérdida de días de clase. Entonces, en ese aspecto no conozco por ahí en detalle cómo se implementa ese tipo de cláusula, pero sí me parece positivo que no se pierdan días de clases. Como decías vos, me parece que es un bien que ya la sociedad comparte, o sea, compartimos la necesidad de que se pague bien y como corresponde si queremos mejorar la educación a los docentes. Pero también compartimos, y eso hay un gran consenso, en que no es camino el que se pierdan días de clases porque perjudica a los más débiles. Entonces hay que encontrar mecanismos de diálogo, mesas para debatir, etcétera, y en ese sentido también nuestro informe trata de aportar un poco al mapa de la situación y tratar de abrir esa charla, esa discusión. Ese debate. Pero ¿podrían existir esos mecanismos de diálogo, Amanda, o crees que no, que la verdad que no es un camino posible en la Argentina? No, nosotros, por ejemplo, para dar un simple ejemplo, el año pasado el gobierno de la ciudad cerró de forma unilateral la paritaria. Es más, nos convocaba a reuniones y en la puerta del ministerio nos levantaban dichas reuniones. Es decir, no hay una preocupación real del gobierno, entendemos nosotros, por su orientación social, digamos, porque está privilegiando recorte a los jubilados, a las asignaciones de universal por hijo y un recorte a los trabajadores con este 15% que le quieren imponer y le baja las retenciones a las mineras, exenciones impositivas a los grupos económicos. Allí hay una orientación política y económica que contrasta naturalmente con el legítimo derecho a los trabajadores de reclamar por sus condiciones de trabajo. Vamos a ser convocados, iremos a todas las reuniones, por supuesto. No hay ninguna, digamos, negativa de parte de los docentes, de los sindicatos a sentarse a discutir. Ahora nosotros vamos con estas consideraciones que surgen de la realidad. Todo aumenta, menos el salario o lo que pretende el gobierno imponerle a los trabajadores. Y más allá del salario, ¿ustedes estarían dispuestos a dar una discusión con respecto a algunos puntos que planteaba recién Durán, con respecto, por ejemplo, al presentismo, al perfeccionamiento docente? Estas son cláusulas que quiere el gobierno incorporar como parte de la reforma laboral. Nosotros discutimos todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, enseñanza, e insisto, todos los años le llevamos un relevamiento exhaustivo de la infraestructura, la cantidad de escuelas que necesitamos y de cómo los trabajadores desempeñamos nuestra tarea educativa. Todos los otros son elementos de extorsión para poder incorporar ese 15% con estas cláusulas de productividad que son completamente ajenas y que naturalmente vamos a rechazar porque el propio estatuto docente, que es nuestro convenio colectivo de trabajo, ya incorpora toda una serie de derechos y obligaciones, y en tanto en cuanto es un recurso del Estado para poder, digamos,
podemos rebajar nuestras condiciones de trabajo y de salario, bueno, así las entendemos y por supuesto esto lo vamos a rechazar. Definitivamente. ¿Cuál sería el número todo con el lo cual que el ustedes gobierno estén de está acuerdo? discutiendo en relación a diferentes gremios en torno a la reforma Sí. laboral. Han analizado durante el último periodo no mandar un proyecto de reforma laboral como paquete en el Congreso Nacional pero ¿cuál y sería el avanzar por porcentaje? gremio. ¿Cuál sería el porcentaje con los cuales ustedes acordarían y no peligraría Perfecto. el inicio de clases? Bueno, yo creo, no lo hemos discutido totalmente, pero entre un 25 y un 30% de aumento en todas las escalas sería razonable para poder discutir 18.000 pesos de inicial para un maestro que se inicia en la Ciudad de Buenos Aires, que hoy está en 13.800. Es algo razonable para poder, porque el gobierno ha inaugurado hace unos años la metodología de las cuotas, por ejemplo, y se ha naturalizado. A mí no me aumentan el alquiler en cuotas, tampoco la luz y el gas. A mí me aumentan, digamos, y a una familia, digamos, tiene que considerar todo eso a fin de mes. Y el gobierno incorporó las cuotas, luego la cláusula gatillo, luego los bonos en negro. Ahora quiere incorporar estas cláusulas de productividad. Bueno, son todos mecanismos que hacen a que se reestructure el trabajo, los convenios colectivos de trabajo y el salario, que, insisto, es algo completamente elemental de cualquier sector de trabajadores. Sí, por A supuesto. nosotros nos toca inaugurar, digamos, la temporada de paritarias y por eso siempre es muy importante que se entienda la conflictividad a la que nos lleva y obliga al gobierno a cada año sobre nuestro salario, porque es un mensaje para el resto de los trabajadores y extorsiona, porque dice, si no aceptan el 15%, va a haber inflación y por lo tanto la meta del déficit fiscal no Ustedes se va con a el cumplir. 15% Bueno, no inician las clases. no, En la Ciudad de Buenos Aires no se inician bueno, las clases. hay que discutirlo y eso va a surgir, digamos, de las asambleas, de los debates de las escuelas. Nosotros somos muy respetuosos del mandato de cada una de las escuelas. No decidimos nada de forma, digamos, unilateral, pero un 15% no surgen de los datos de los propios organismos, incluso estatales, que dan cuenta que la inflación, en el mejor de los casos, va a ser un